Hola, ¿qué tal? Buenos días con todos. El día de hoy vamos a desarrollar la práctica dirigida del tema estado gaseoso. Ya vamos a ver la parte práctica, ¿no? Como le estoy comentando, pero para ello debemos de recordar algunos saberes previos, ¿ya? Como por ejemplo, aquí tenemos la ecuación universal de gases ideales, ¿no? Vamos a utilizar lo que es pavo igual a ratón. Recuerda que P es la presión, puede estar expresado en atmósfera o en milímetro de mercurio. V es volumen, R es la constante universal, puede ser 0.082, ¿no? O puede ser 62,4. Estos valores dependen si P está en atmósfera, 0.082 para R, y si P está en milímetro de mercurio, R vale 62,4. La temperatura debe ser absoluta, ¿no? En grados Kelvin, y N viene a ser el número de moles. Luego, tenemos que recordar que si en un proceso la masa es constante, ¿no? Vamos a utilizar la ecuación general de gases ideales, ¿no? Presión por volumen entre temperatura es constante, ¿no? Y por último, aquí tenemos los procesos restringidos, ¿no? En la cual una de las variables es constante, ¿no? Si te das cuenta, ahí tenemos, aquí tenemos tres leyes, ¿no? La ley de Charlis, proceso isobárico, presión constante, ¿no? Volumen entre temperatura debe ser constante. La ley de Boyle es un proceso isotérmico, temperatura constante, presión por volumen constante. Y la ley de Gay-Lussac, ¿no? Proceso isócoro o también llamado isométrico, ¿ya? Isométrico o isócoro. Volumen constante viene a ser presión sobre temperatura constante, ¿ya? Estos son los saberes previos para desarrollar los problemas de estado gaseoso. Bien, en este problema 1 dice lo siguiente. Isobáricamente, el volumen de un gas se duplica. Si la temperatura inicial es 27 grados Celsius, calcular la temperatura final. Acá recuerda, ¿no? Que si es un proceso isobárico, ¿no? Si es un proceso isobárico, tienes que recordar, ¿no? Que la presión es constante, pues, ¿no? ¿Y qué se cumple? Se cumple que volumen y la temperatura son directamente proporcional. Esta división es constante. Entonces vamos a reemplazar. Volumen inicial V, temperatura inicial 27 grados Celsius, ¿no? Pero tienes que reemplazarlo acá en temperatura absoluta, entonces tenemos que convertirlo. 27 grados Celsius más 273 sería 300. Igual, el volumen se duplica, dos veces sube sobre, ¿no? sobre la temperatura final. Bueno, acá resolvemos, la temperatura final sale 600 Kelvin, pero nos piden la temperatura final en grados Celsius. Fíjate aquí, ¿no? Le restamos 273, sale 327. Bien, problema número 2. Dice la presión de un gas es 8 atmósferas y ocupa un volumen de 400 litros, ¿no? Pero viene a ser etapa inicial. Si la presión se reduce en un 50%, hallar el volumen final, proceso isotérmico, ¿no? Proceso isotérmico. Eh, bien, ley de Boyle, le corresponde el proceso isotérmico, la temperatura es constante, presión por volumen es constante. Reemplazando, ¿cuánto es la presión inicial? 8. ¿Cuánto es volumen inicial? 400. Dice que la presión se reduce en un 50%, es decir, se reduce en la mitad, sería 4. Y nos piden calcular el volumen final, VF. Resolvemos aquí, cuarta, cuarta, nos quedaría 800 litros. Muy bien. Continuamos acá.
Problema número 3. Dice, un globo meteorológico lleno de gas helio se encuentra a una presión de 3 atmósferas y 27 grados Celsius. Si el radio inicial es 1.5 metros, ¿cuál será el nuevo radio a una presión de 0,5 atmósferas y 127 grados Celsius? Bueno, en este caso, vamos a, ¿no?, a considerar que el lugar donde se encuentra el gas, ¿no?, es un lugar, es un recipiente herméticamente cerrado, ¿de acuerdo? ¿Ya? ¿No? Vamos a considerarlo como una esfera en la cual la masa es constante, el número de moles es constante, se cumple que presión por volumen entre temperatura es constante. Vamos a reemplazar la presión, ¿cuánto vale? 3 atmósferas. El volumen es 4 tercios pi por r al cubo, ¿no? Acá 4 tercios por pi, como es constante, ya no lo escribo, solamente voy a escribir r al cubo, radio, vale 1.5 al cubo, sobre temperatura absoluta, que viene a ser 27 grados Celsius. Mira, fíjate aquí, campeón, fíjate aquí, mira, fíjate esta parte de acá, mira, esta es la presión inicial, ¿no? Este viene a ser la temperatura inicial, bueno, conviértelo a grados Kelvin, agrégale 273 y este es el radio inicial. Bueno, reemplazas acá, presión 3, radio 1.5 y temperatura 300, ¿ya? R al cubo. Acá sería presión final 0.5, temperatura absoluta final, agrégale 273, sería 400 por R al cubo. Resolviendo todo esto, R es igual a 3 metros, ¿ya? Bien, aquí en el siguiente problema dice que es un proceso isométricamente, ya. Acá sí van a tener cuidado, ¿no? Este viene a ser la ley de Charles, no, de Gay-Lussac, ¿no? La ley de Gay-Lussac, ¿no? En la ley de Gay-Lussac también se lo conoce como proceso isócoro o isométrico, ¿no? Se lo conoce así también, ¿ya? A ver, a ver. Se lo conoce acá como proceso isócoro, ¿ya? Isócoro. O también lo llaman proceso isométrico, ¿ya? Así también se le conoce, ¿ya? Para aquellos que de repente no lo conocen, ley de Gay-Lussac, proceso isócoro, o también llamado isométrico, ¿ya? Bien, en esta ley, acá podemos decir que volumen es constante, pues, ¿no? Obviamente acá el volumen es constante, ¿no? Volumen es igual constante. ¿Y qué se cumple acá? Acá se cumple que presión por volumen, o presión entre temperatura, esto viene a ser constante, ¿de acuerdo? Constante. Bueno, como puedes observar aquí, como tú puedes observar aquí, presión entre temperatura igual a una constante, volumen no varía. Entonces es un proceso isócoro, isométrico. ¿De acuerdo? Bien, dice la presión del gas aumenta en 50%, ¿en qué porcentaje aumentó el volumen? Bueno, el volumen no varía, pues, ¿no? Acá la respuesta, ¿no? Volumen, ¿no? El volumen no varía. Es decir, no aumenta en nada, pues. Por lo tanto, no aumenta ni disminuye. Ni disminuye. ¿Ya? Esa viene a ser la respuesta. El volumen no varía
Por lo tanto, no aumenta ni disminuye. Entonces sería, bueno, 0%, pues, ¿no? 0% sería, ¿ya? La respuesta sería la A de amor. Muy bien, seguimos. Acá, a ver. Siguiente problema. Nos dice, cierta masa de gas nitrógeno ocupa un volumen de 10 litros a la presión de 2 atmósferas. Isotérmicamente su volumen se reduce a 4 litros. Luego, isocóricamente, aumenta su presión a 10 atmósfera y su temperatura a 327 grados Celsius. Calcular la temperatura inicial. Bueno, acá tenemos acá tenemos lo siguiente. El primer proceso, ¿no?, es isotérmico, ¿no? Acá podemos indicar lo siguiente, ¿no? Primero, nos dice acá que el proceso es isotérmico, ¿ya? Isotérmico, ¿ya? Proceso isotérmico, o sea, la temperatura es constante. Acá nos dice primero el proceso isotérmico, por lo tanto, en un proceso isotérmico la temperatura es constante, eso no te olvides, ¿ya? La temperatura es constante y se cumple, pues, presión por volumen es igual constante, ¿no? ¿Ya? Eso no te olvides, ¿ya? Proceso isotérmico. Bueno, tenemos que reemplazar nomás. A ver, reemplazamos acá los valores. Cierta masa de gas nitrógeno ocupa un volumen de 10 litros, ¿no? Y a la presión de 2 atmósferas sería 2 por 10. Igual, isotérmicamente su volumen se reduce a 4 litros por 4, ¿no? P por 4. Bueno, acá calculamos P sale 5 atmósferas. Es igual a P. Ya, ahí está. A ver. Bien, ahí está. Ya. La presión vale 5 atmósferas. Bueno, luego, ¿qué dice? Fíjate. Luego dice 2, ¿no? Vamos acá a indicar 2. A ver, 2. En la 2 dice, luego es un proceso, proceso isocóricamente, isócoro, proceso isócoro. Entonces, en el proceso isócoro ya sabes que el volumen es constante, ¿no? Volumen constante, ahí está, es un proceso isócoro. En un proceso isócoro ya tú sabes que la presión, ¿no? Sobre la temperatura, presión sobre la temperatura es igual a una constante, ¿no es cierto? Bueno, lo único que tenemos que hacer aquí es reemplazar, pues, ¿no? ¿Cuánto es la presión inicial? ¿Cuánto es la presión final? Temperatura inicial y presión final. ¿De acuerdo? A ver. Veamos aquí, vamos a reemplazar los datos. A ver aquí. Veamos aquí. Presión inicial sería 5 atmósferas.
¿no? Sobre temperatura inicial y acá dice luego isocóricamente aumenta su presión a 10 atmósferas. Bueno, acá tenemos que igualar a 10. Acá abajo sería calcular la temperatura inicial. Temperatura inicial. Luego dice acá si su temperatura aumentó a 327 grados Celsius. Entonces sería acá 600. 327 más 273, 600, ¿no es cierto? Bueno, acá solamente es una regla, es multiplicar y dividir. ¿Cuánto sale aquí? ¿Cuánto sería la respuesta? La respuesta sería la temperatura inicial, ¿no? Temperatura inicial es igual a ver, sale quinta, 2, 300, ¿no? 300. Muy bien. Muy bien, ahí está. 300 ¿qué? 300 Kelvin. ¿De acuerdo? Muy bien. Sigamos. Acá en la 6 dice, un gas ideal está a una temperatura T, volumen V y presión P. Si varía su presión a 4P y su temperatura 2T, ¿cuál es su nuevo volumen? Bueno, aquí vamos a aplicar. Aplicamos acá la ecuación, ¿no? La ecuación general de gases ideales, ¿no? Ecuación general de gases ideales. ¿Qué se cumple acá? Acá se cumple pago, ¿no? Presión por volumen. Esto aquí entre la temperatura es una constante. Eso se cumple. ¿Ya? Presión por volumen entre temperatura, eso viene a ser constante. Bueno, aquí vamos a reemplazar esos valores. ¿Ya? Reemplazamos. ¿Cuánto es la presión inicial? Bueno, como se sabe, P por V entre temperatura, ¿no? Ahí está, esos son los datos iniciales. Luego acá lo vamos a reemplazar. ¿Cuánto es la presión? Dice, si varía su presión a 4P, está 4P por, y su temperatura 2T, bueno, acá la temperatura dice a 2T. ¿Cuál es su nuevo volumen? Volumen final, ¿no? Bueno, resolviendo eso, ¿cuánto sale? ¿Cuánto sale resolviendo esto? Volumen final es igual a, sería 0,5, ¿no? V, ¿no es cierto? Ahí está. Bien. Continuamos acá. Bien, continuamos acá. 7, 8. A ver, vemos aquí. Se tiene 400 mililitros de un gas ideal a 27 grados Celsius y una atmósfera. Si se cuadruplica su volumen a igual presión, determine la nueva temperatura. Bueno, aquí la masa es constante, ¿no?
vamos a aplicar acá la ecuación general de gases ideales, ¿ya? Aplicamos la ecuación general de gases ideales, vamos a obtener acá, que ya hemos mencionado, la masa es constante, presión por volumen, entre la temperatura, eso de ahí viene a ser igual una constante, ¿no es cierto? Bueno, se sobreentiende aquí de esta manera. Ahí está. Bien. Ahí está. Eso se sobreentiende que presión por volumen entre temperatura es constante. Esto ocurre cuando la masa es constante, pues, ¿no? Vamos a considerar que el recipiente es herméticamente cerrado, no presenta porosidades. Bien, la presión vale 1, ¿no? La presión inicial vale 1 atmósfera. Vamos a reemplazar, ¿no? Acá. Vamos a decir acá, reemplazando. Reemplazando, ¿cómo sería? A ver, reemplazando, ¿cómo sería? Presión vale 1, ahí está, por volumen vale 0,4, ¿no? Litros. Temperatura más 27 grados Celsius más 273. Recuerda que la temperatura tiene que estar en grados Kelvin, por eso le agrego 273, ¿ya? Este es igual. Si se cuadruplica su volumen a igual presión, la presión sigue siendo 1, 4 veces por 0,4. Luego dice, determine su temperatura final. Bueno, temperatura final. Ahí está. ¿Cuánto sale en esa operación? A ver, mentalmente. 0,4 se cancela, ¿no? Acá quedaría 14 sobre 10. Se cancela 10 acá. Sería 30 por 14. 500. ¿Cuánto sería la respuesta? Acá sería 1200, ¿no? Claro. Es 0,4, 0,4 se cancela, 1 por 4 por 300 sería la respuesta. Temperatura final igual a 1200 Kelvin. Muy bien. Bien, la 8 dice una botella de oxígeno contiene 20 litros de gas a 0 grados Celsius y a la presión de 2 pascal. ¿Qué presión ejerce cuando se calienta a 40 grados Celsius? Bueno, aplicamos lo mismo, ¿no? La masa es constante. Vamos a aplicar lo mismo. ¿Ya? A ver. Aplicamos lo mismo aquí. Sería, ¿no? Ecuación general de gases ideales. Aquí la presión vale 2 pascal. ¿No es cierto? Aquí la presión vale 2 pascal. El volumen vale 10 litros aquí. 10 litros. Y la temperatura aquí vale 273. Al final dice
¿Qué presión ejerce? Bueno, no sé qué presión ejerce al final. Presión cuando se calienta a 40 grados Celsius. 273. Sería 313, ¿no? Grados Kelvin. Ahí está. Bueno, en este caso dice una botella de oxígeno contiene 10 litros de gas a 0 grados Celsius a la presión de 2 pascal. ¿Qué presión ejerce cuando se calienta a 40 grados Celsius? Bueno, aquí debemos de considerar que es una botella cerrada, herméticamente cerrado. Por lo tanto, el volumen, ¿no? El volumen acá tenemos que considerar que es igual, pues, ¿no? El volumen es igual, ¿no? El volumen del gas es igual al volumen del recipiente, que es constante. Ahí está. Bueno, aquí tenemos que hacer una operación básica. Ya, a ver, vamos a ver aquí. Veamos, sería... Bien, aquí hacemos las operaciones básicas. Nos va a salir 2.3 pascal, la B, ¿ya? A ver, la 9, la 10